Este día jueves, que estamos estudiando durante esta semana, recuerden el tema de alejarnos de la avaricia, de la codicia, vamos a responder una pregunta: ¿cómo vencer la codicia? Y vamos a permitir al Señor que nos ayude, así que vamos a orar primero para buscar el consejo bíblico que nos ayudará con este pecado que, como se ha visto en la semana, no es un pecado evidente, pero todos podemos estar metidos en ese problema y necesitamos la ayuda de Dios. Así que vamos a orar. Querido Padre, hoy venimos a pedir sabiduría para saber cómo lidiar con este pecado y otros que son como él, similares en el sentido de que afectan nuestro corazón en primer lugar, aunque no sean muy visibles. Pero ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a saber cómo dirigirnos conforme a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este tema, Pastor Dani Perla, nos encontramos con una situación que siempre va a ser la difícil. Usted lo ha destacado no solo hoy, sino en otras lecciones. Uno puede estar en un lugar, puede estar en la iglesia, incluso podemos estar en esta grabación y pensar, y todo puede parecer bien y pensar que no pasa nada, pero en nuestro corazón puede estar albergado este problema, porque este problema es uno que afecta al corazón directamente. Pastor, ¿cómo lidiamos con esto? Si ya es difícil, porque no hay que decirlo, si ya es difícil luchar con los pecados visibles, es decir, alguien que lucha con el alcoholismo, con algún otro tipo de vicio, con esas cosas que son visibles, ya nos cuestan. ¿Cómo luchar entonces con algo que no vemos y que afecta directamente nuestros pensamientos? Es correcto. Bueno, es una pregunta que llega al fondo del problema, a la raíz del problema que está en el corazón y en el pensamiento. La codicia lastimosamente no tiene límites aún en el terreno de lo sagrado. Ya lo vimos en la misma presencia de Dios, este ser de luz llamado Lucifer, él codició en la posición misma de Dios. Lo hemos visto en las historias, bueno, nuestro mundo, Adán y Eva, principalmente, que entabló esa conversación con la serpiente. Ella deseó en un momento ser como Dios, y las historias de Acán, de Ananías, de Zafira nos muestran que en el ámbito religioso también es posible que exista la codicia, no porque lo religioso lo promueva, no, sino precisamente por el corazón del ser humano, que la Biblia dice es perverso y engañoso. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para vencer esto? Bueno, es un pecado al igual que los demás pecados. De hecho, está insertado en uno de los mandamientos, el 10º mandamiento, cuya violación siempre es internamente. Y nosotros necesitamos alguien que entre a nuestros pensamientos. Necesitamos algo que pueda entrar en nuestro ser. Recordemos que aún la ciencia no ha descubierto totalmente cómo funciona el cerebro humano, los pensamientos, la voluntad, las emociones. Hay algo que solamente Dios conoce sus leyes. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos la presencia de Dios, el poder del Espíritu de Dios, para poder dominar esos sentimientos de codicia que hay en nuestros corazones. De hecho, la Biblia está llena de promesas para ser vencedores. Y bueno, quisiera leer una de esas promesas, Pastor, aparece en nuestra lección, y quisiera que nos ayudara a contextualizarla para este tema, porque hemos leído esta promesa muchas veces, seguramente cada uno de nosotros, pero vean lo que dice mi querido hermano y mi querida hermana que nos está viendo o escuchando. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 13. No os ha venido ninguna tentación sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Y con esta promesa que tenemos acá, Pastor, ¿cómo podemos apropiarnos de esta promesa, quiero decir, cuando viene esa tentación o cuando somos conscientes de que sí tenemos un problema con la codicia?
Bueno, este es un gran texto porque nos muestra, en primer lugar, nos dice, no os ha sobrevivido ninguna prueba o ninguna tentación. Aquí usa una palabrita en el idioma griego, peirasmos, que es tentación, pero esa palabra es neutra, en el sentido que no me está diciendo que es pecado, sino que va a convertirse en pecado dependiendo de cómo yo lo tome. Por ejemplo, puede convertirse en un examen, es para revelar lo que hay en mi corazón, pero si a mí me induce al mal, el problema está en mi corazón. Claro. Y es lo mismo que dice el apóstol Santiago. Él dice, todos somos tentados según lo que ya hay en nuestro corazón. Es como, por ejemplo, que alguien hace un juego, ¿verdad? Ponen ahí en la pared algunas estacas y luego tiran un sombrero a ver en cuál de esas estacas se cuelga el sombrero. Por supuesto, si la pared estuviera lisa y se tira un sombrero, pues el sombrero simplemente, aunque golpee la pared, no se va a quedar ahí pegado, claro, sino que va a resbalar y va a caer, pero si tiene estacas, el sombrero queda ahí incrustado. Es lo mismo con la tentación. Nosotros no podemos venir y excusarnos y decir, como alguien andaba una camiseta que decía, el diablo me hizo hacerlo. No, el asunto, dice Santiago, es que ya está en tu corazón. Ahí el diablo tiró el sombrero, tiró ahí el sombrero. Y la razón por la que se pegó ahí en tu pared de tu vida es porque tú tenías ese problema. Y notemos que esto es diferente en diferentes personas. Puede ser que el diablo tira sombrero de licor en mi vida. Eso no me hace efecto porque no tengo esa estaca, pero tengo otra. Claro. Tú tienes otra. Ahí es donde cada uno debe tener cuidado, pero Dios nos ha hecho una promesa maravillosa y dice, en primer lugar, bueno, es una prueba en la cual tú no pecas por estar en la prueba. Eso es bien importante. En segundo lugar dice, es humana. No está siendo tentado nadie con alguna tentación que no haya existido antes. Muy bien. No hay nada nuevo debajo del sol, como lo diría el sabio. Así que no digamos, es que lo que yo estoy pasando, es que las circunstancias que yo me encontré, es que fueron tan difíciles. Ya otros han pasado también por esa prueba y han sido vencedores también. Y finalmente, dice el apóstol, fiel es Dios que nos dejará ser probado. No es que Dios envíe la tentación, pero recordemos, una prueba, una crisis puede convertirse en la ventana que demuestra que nuestros corazones están con Dios. Cuando nosotros resistimos a la prueba y a la tentación, recordando que Dios siempre provee una salida para nuestros problemas, para nuestras crisis, para nuestras dificultades. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la codicia, bueno, la codicia es algo que está ahí en todos los corazones, pero es un pecado posible de vencer. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él nos da la salida. Él va a actuar en nuestros impulsos, en esos deseos, los vamos a llevar a Cristo. Recuerden lo que yo les había mencionado al principio de esta semana, y lo había mencionado también en otra lección, que este es el pecado, y lo voy a decir el día de mañana también, este es el pecado olvidado. Este es el pecado olvidado en la iglesia. Casi nunca hablamos de la codicia, si no fuera por la lección de esta semana, casi nunca hablamos de la avaricia, de la ambición, de la codicia. No, ahí siempre estamos hablando que la música, que los pecados sexuales, estamos hablando de robar, de matar, estamos hablando de todas esas cosas, pero olvidamos que este pecado es tan grave, es tan peligroso, que fue el pecado que originó todos los demás pecados en el universo. Qué tremendo es eso, pastor. Y entonces ahí, para finalizar nuestra reflexión de hoy, ¿cómo entra también la importancia de la entrega? Algo que vimos que, por ejemplo, Judas, que a propósito de que él estuvo en la presencia de Jesús, no terminó de hacer esa entrega, aun cuando era sincero al principio en su relación con Jesús, no terminó de hacer esa entrega. ¿Cómo para vencer la codicia realmente lo que tenemos que hacer es renunciar a nosotros? Totalmente, y para completar el pensamiento que dije anteriormente, lo que había estado mencionando
al principio de esta semana es que tenemos que confesar este pecado. Es un pecado que casi nunca se confiesa. Yo tengo envidia. Nadie dice eso. No. Sin embargo, está allí en el corazón. Pero no tienes que confesarlo a ningún ser humano y decirle, he codiciado esto, he codiciado. No, tienes que confesarlo al Señor. Tenemos que confesarlo a Él. Es increíble que Judas no pudo, al final de su vida, no pudo entregar ese pecado de la codicia, porque recordemos, muchos piensan que Judas lo que quería eran unas monedas de plata. No, eso no era lo que Judas buscaba. Judas buscaba que Jesús instaurara un reino y ser el primero en ese reino, ser una ambición elevada. No era ahí, bueno, como lo repito, lo que dije, un canto que hay por ahí, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar. No, ese canto no lo cantaba Judas. No. Judas quería estar, como dicen, on the top. Él quería estar en la cima. Él quería ser el primero. Esa era su ambición. Y Jesús era el medio que él vio para lograr su propósito. El mismo espíritu de Satanás, que antes era Lucifer, en el cielo, pero necesitamos rendirnos al Señor y decirle, Señor, examíname, hablar un día con Dios. Bueno, Señor, hablemos, ¿qué estoy yo codiciando? ¿Qué estoy viendo? Otra mujer, otro hombre, dependiendo, ¿verdad?, si es mujer u hombre. Señor, no estoy siendo feliz. ¿Qué me está pasando? Lo invito a la conclusión del día de mañana. Vamos a hablar un poquito cómo distinguir entre un deseo normal y una codicia que ya se vuelve algo pecaminoso. Así que definitivamente necesitamos ir cada día al pie de la cruz. Hay un pensamiento que yo estoy compartiendo, de hecho, en estos días, y me gustó mucho. En el deseado de todas las gentes encontramos este pensamiento. Voy a tomar aquí mi teléfono. Deseado de todas las gentes, página 616, dice: el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Amén. Así que tenemos que ir a Jesús todos los días. Tenemos que contemplarlo a Él, su generosidad, su amor. Lo que decía Pablo en Filipenses, siendo Dios, en la forma de Dios, no quiso ser Dios, se humilló y tomó la forma de siervo. De forma de Dios pasar a forma de siervo. Eso no lo hace el corazón ambicioso, egoísta, codicioso, no. Eso definitivamente lo hace un amor puro, generoso, sacrificial. Solamente si contemplamos ese acto de Jesús, nuestros corazones se van a inundar y cualquier ambición, codicia, mundanos van a tener que estar ahí queditos en nuestra vida. Amén. Y queremos, pastor, que nos ayude a orar por eso, para que podamos aferrarnos a estas promesas e ir a los pies de Cristo, ir a la cruz del Calvario, para que Él nos ayude a vencer este pecado de la codicia. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección que tú nos mandas con el propósito de que nos podamos preparar, podamos purificar nuestros corazones, nuestras vidas, y podamos rendirte un culto racional, un culto agradable, en el cual somos sinceros, somos honestos contigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.